discapacidad. Yo voy a estar. Y encima se ríe, como dijo el otro día en el discurso del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, en relación a eso va a pasar algo muy extraño en este programa. Es la Que primera vez, ¿no? es la primera vez que voy a entrevistar a mi hermana. Mi hermana es doctora, es presidenta de RALS, que RALS significa Red de Asistencia Legal y Social, y nosotros estamos atravesados, tanto ella como yo, por Juani, que Juani es mi sobrino y su hijo, que sufre una discapacidad que no es una discapacidad que pueda sobrellevarla como otros tipos de discapacidades que no atañen a lo motor, sino que tiene una cuadriplegia. Y a partir de eso, bueno, hay todo un trabajo de mi hermana durante muchos años de trabajar en lo específico en lo que tiene que ver con derecho en discapacidad. En relación a eso, en relación a lo que pasó entre semana con la ley de emergencia que fue votada por unanimidad en la Cámara Alta, vamos a hablar con ella, así que vamos a saludar a la doctora Elizabeth Aymar. Quien te habla es tu hermano, Marcelo Aymar. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para todos ahí. Bueno, Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias porque bueno, es algo que tiene que ver con nosotros y a veces, bueno, también la reticencia aparte mía de muchas veces, bueno, esto en casa herrero cuchillo de palo, ¿no? De decir, bueno, la difusión tal vez se pueda hacer mejor desde otros lugares, yo no me quiero involucrar porque, bueno, porque es mi hermana, pero sí lo que quería, más allá de estas explicaciones, que nos dejes en claro qué es lo que yo si desde afuera lo leo, ya que se esté contento en un país porque se aprueba una ley de emergencia en discapacidad, ya me suena que está algo mal. Porque si se aprueba una emergencia es porque no se hicieron las cosas antes como se deberían haber hecho. En relación a esto te pregunto, ¿qué es lo más importante de lo que se aprueba el otro día en la Cámara Alta? Bueno, un poco para retomar antes de contestarte la pregunta, lo que vos decís, bueno, esto decís, no me meto, entra el tema, en tu caso por una situación, digamos, familiar. Esto sucedía y sucede todo el Eli, tiempo, que un grupo... Eli, Hola. Eli, ¿vos estás en altavoz? Sí, Porque, me tengo que sacar. y Ahí, porque te estás ahí. tomando todo el ambiente, entonces me parece que va a ser mejor si salís del Ok. altavoz. Bueno, lo que te Ahí está, decía es perfecto. esto. Sí. Quizás esto que bueno que vos nombrabas como una palabra que era ser atravesado, meterse en esto o no, es algo que sucedió ahora. La verdad que un montón de gente que no tenía que ver con la discapacidad también empezó a sentirse no atravesada por la experiencia transferible, pero sí comprometida y a quizás hablar sobre una temática que durante mucho tiempo fue simplemente parte de un colectivo que es el que tenía discapacidad y sus familiares. Esto desde lo colectivo, como movimiento colectivo, es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la minoría más grande del mundo, en Argentina el 12,8%, y entonces esto incide. ¿Qué sucede con el colectivo de personas con discapacidad? Bueno, hay una resolución que es el nomenclador de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, que es una resolución ministerial que fija valores de referencia para abonarle a los distintos prestadores, para que tengan idea los oyentes que una persona con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, en general va a requerir apoyos intermitentes durante toda su vida, que estos van a empezar cuando aparece la discapacidad, que puede ser a partir de un accidente o a partir de la tercera edad o los adultos mayores, también sucede la discapacidad intelectual con cada vez más frecuencia porque se vive más tiempo, y en los casos de que la persona nace con discapacidad, empieza a requerir un montón de prestaciones como pueden ser rehabilitación, el inicio a la escolaridad que requiere de apoyo, la rehabilitación va a durar todo el tiempo y cada vez se va a acrecentar. Y entonces, lo que, por ejemplo, una persona, si alguno de ustedes va a un psicólogo, sabe que ninguno va a pagar 12.360 pesos la sesión. Bueno, actualmente ese nomenclador del que te hablaba dice que la prestación vale 12.360 pesos. A su vez dice que el transporte vale un monto que no te alcanza, no llegas a poder comprar ni un poquitito de nafta, ¿sí? Es muy, muy bajo.
históricamente siempre estuvo por detrás, ¿sí? Porque por eso son nomencladores y valores de referencia, siempre estuvieron por detrás de los valores que te cobraban los privados, pero no había un desfasaje tan grande. Actualmente llega a un 70% o más. ¿Por qué? Porque esta resolución aumentaba cada 2, 3 meses. Sí. Un poquito, pero aumentaba, iba acompañando un poco, o a veces era hasta esa cosa de decir, uy, aumentó el nomenclador, que era un 2%, un 3%, pero era algo. Ahora desde el mes de noviembre no aumenta. Noviembre del año pasado. Ni siquiera aumenta un 1%. Claro. Ni siquiera aumenta el valor ese de la inflación que en todos los meses el presidente electo nos hace saber. Ni siquiera eso. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Las personas con discapacidad no pueden suspender sus tratamientos, no pueden suspender sus transportes, no pueden suspender sus apoyos, ¿sí? En el caso, Eli, y en el caso de, por ejemplo, los lugares que son centros de día. Bueno, bueno, en estos están más complicados, porque no pueden pagar los sueldos. Claro, Entonces, porque ahí concurren personas con discapacidad y también lo que quería preguntarte es, bueno, esta ley de emergencia en discapacidad, ¿en qué los ha beneficiado estos centros de día? Bueno, esta ley veremos si beneficia, ¿por qué? Porque a partir de esta situación en la cual nadie puede pagar sueldos, aparecen los profesionales que te dicen yo corto la prestación porque tengo que vivir, me dedico a otra cosa, o te pido que me pagues un pequeño aporte, y hay familias que no pueden, es que el colectivo de personas con discapacidad, las asociaciones, empezamos a trabajar hace tiempo en esto que tenía que ver con la emergencia nacional en discapacidad, y logramos que con 56 votos por unanimidad llegáramos a esta ley de emergencia en discapacidad, y lo que va a ampliar es 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2026 inclusive. ¿Cuáles son las principales obligaciones de la ley? Bueno, poder tener un fondo para poder implementar este aumento del nomenclador, ¿sí?, del sistema de prestaciones básicas, disponer un financiamiento adecuado y sostenible para la ANDIS, ¿sí?, la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene muchísimos programas que favorecen también, o deberían favorecer a las personas con discapacidad, y también un financiamiento a los fines de poder actualizar la asignación que tiene que ver con los beneficios de la seguridad social, con el acceso al empleo y algunas cuestiones relacionadas sobre pensiones, que si quieres otro día te cuento, porque pensiones en la Argentina, pensiones para personas con discapacidad, es un tema aparte. Bueno, sabés que ayer estaba leyendo a la noche que en algunos artículos hablaban sobre, lo que dijo el otro día Milei, que yo decía al comienzo de esta entrevista, que suelto de cuerpo dijo, ¿saben lo que voy a hacer? Y voy a vetar, ya me conocen, voy a vetar todo. Y lo que decían en algunos análisis de ciertos colegas en algunos artículos periodísticos es que si llegara a vetar, algunos le están aconsejando desde el propio gobierno que no vete el todo la ley, sino que vete cuestiones que tienen que ver con pensiones, por eso me acuerdo de lo que leí ayer, pero no que tengan que ver con las cuestiones de los nomencladores, porque ahí sí es como que está tirando el mantel de la mesa, ¿no? Claro, porque el problema que se le presenta a Milei en esta cuestión, si veta totalmente, es que, va de nuevo a tratamiento, vuelve a salir, ¿y qué sucede después? Él dijo, lo judicializo, y ahí se le presenta un problema para los jueces. No se puede regresar en materia de derechos humanos. Entonces, si te llega un juez y dice, perdón, así que vos vas a vetar esto, ¿cuáles son los fundamentos del veto? Los fundamentos del veto es que me tocas el déficit fiscal, pero primero están las prestaciones de salud que Argentina ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tiene obligaciones el Estado sobre eso. Entonces, ¿qué le diría un juez? Mira, acá no existen cuestiones de defecto constitucional, acá no hay un peligro realmente institucional con esta ley, se trata de una cuestión política casi, entonces no le iría bien probablemente en el tema judicial. Claro. Quería hacerte una consulta y para finalizar, que tiene que ver con que ayer vos concurriste al Congreso, seguramente citada por el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja de Diputados, el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien es el presidente de la Comisión de Discapacidad, y lo que quería para finalizar es que nos contaras un poco qué es lo que estuvo sucediendo ayer en el Congreso, porque en algún momento te leí
porque viste que tengo un acceso muy difícil a vos. En algún momento leí que estaban trabajando sobre una nueva ley de discapacidad. Sí, sí, efectivamente, bueno, con las asociaciones estamos trabajando con el diputado Arroyo en un proyecto que viene a ser reflotado, y ese proyecto ya estaba como escrito y se empezó a modificar, y la idea es sí, estamos trabajando en una nueva ley marco para las personas con discapacidad que contenga todos los ajustes razonables y toda la actualización que nos trajo la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Sí, es una ley que pretende incluir todos estos niveles de apoyo y de inclusión que la Convención nos dice, y pensar que la ley que nosotros tenemos en discapacidad es una ley que no fue dictada en democracia, de hecho. Así que hay que hacerle lo que se llama en materia de derechos humanos ajustes razonables. La verdad que ayer y en todas las reuniones que ha convocado Arroyo se respira realmente democracia, porque todos los actores de asociaciones, personas con discapacidad y que todos los pensamientos, ¿no? Políticos se reúnen a realmente colaborar de manera gratuita, estudiando, le alcanzamos, trabajamos realmente mucho para el diputado Arroyo porque le alcanzamos las modificaciones, lo que nos parece que hay que pulir un poco. Queremos desde las asociaciones que esta ley marco sea una ley que esté eficiente en sí misma y que no quedemos en manos de los jueces luego para interpretar las necesidades que las personas con discapacidad dicen que tienen, porque son ellos los que tienen la palabra. Claro. ¿Sí? Ellos lo que conocen. De toda esta conversación, el dato periodístico que recojo es que si Milei veta, un juez le diría que no podría avalar ese veto porque, corregime si me equivoco, porque estarían yendo en contra de un derecho humano. Estaría más que un derecho humano de un principio general de los derechos humanos, que es el principio de regresividad y la imposibilidad de regresar, es decir, de volver hacia atrás en materia de derechos humanos. ¿Qué tienen que hacer los estados? Siempre ir hacia adelante en materia de derechos humanos, nunca volver hacia atrás con una norma. Si modifican la norma es para generarle más derechos, no menos. Entonces, menudo problema tendría un juez en tener que resolver una cuestión donde ampliamente estaría dando por tierra todas las obligaciones que el Estado argentino ha firmado. Eso tiene que quedar muy claro. El Estado argentino está obligado a cumplir todos los puntos que ha firmado cuando incorpora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto es algo que tiene que quedar muy en claro. Los estados tienen obligaciones, y porque se nos está yendo las cuestiones, de la cuestión política a veces, de preguntarnos si una persona con discapacidad requiere o no una pensión, sí o no, qué prestaciones van, cuánto cuesta, y nos olvidamos de esto, de la obligación principal. Los estados están obligados a cumplir los derechos que han firmado. Y en esta ocasión realmente se está avasallando los derechos de los más vulnerables, o uno de los grupos más vulnerables, que son esta minoría más grande del mundo, que son las personas con discapacidad. Bueno, Eli, gracias por estos minutos, te mando un beso y estaremos viéndonos a la brevedad, seguramente, sos mi hermana. Muchas gracias, Marce, gracias. Hasta luego. Muy linda la nota. Chao, chao. Quien está hablando con nosotros es la doctora Elizabeth Aymar, quien es la presidenta de RALS, que es la Red de Asistencia Legal y Social, y que trabaja en temas que tienen que ver con la discapacidad de los argentinos, que Milei no comprende.